Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel, Julio Malo de Molina y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la decisión adoptada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de archivar los procedimientos incoados a partir de una denuncia formulada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz contra el equipo de gobierno del Partido Popular a cuenta del suministro de agua a Loreto. Como ustedes saben, hubo una crisis en el barrio de Loreto porque el agua que estaba llegando a algunas zonas del barrio tenía un muy mal olor, por lo visto contenía algunas bacterias, aunque no hubo ningún ingreso hospitalario. Cuando se produjo el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, los nuevos gobernantes mandaron a hacer nuevos análisis, nuevos informes y concluyeron que el anterior equipo de gobierno había estado suministrando agua en mal estado de manera consciente de que estaba en mal estado. Y por lo tanto fueron a la Fiscalía y llevaron a la Fiscalía todos estos análisis y todos estos estudios por si era constitutivo de algún delito, de algún tipo de infracción de índole penal. Ahora la Fiscalía ha decidido archivar estos procedimientos y ha anunciado el equipo de gobierno que piensan recurrir el archivo de esta causa. Venga, yo creo que siguiendo la estela del duelo de los dos grandes equipos de fútbol del sábado, pues, podríamos decir que 0-0 o 1-1. Se archivó una denuncia del Partido Popular precisamente contra el equipo municipal, consecuencia también de este tema, y que fue archivado, o por lo menos fue denegado por la juez, digamos, el que existieran determinadas conductas delictivas por parte del equipo de gobierno actual, desde el punto de vista de lo que le reprochaba al Partido Popular, que entonces gobernaba. 1-0 para Kichi, y bueno, pues parece que el fiscal ha hecho de Sergio Ramos y ha convertido este partido judicial en un 1-1, ¿no? De nuevo, bueno, pues hay que respetar, yo creo que hay que respetar el trabajo de los profesionales de la justicia, sean jueces, sean fiscales. Si, digamos, el sentido de lo que se denunciaba por parte del actual equipo sobre las actuaciones del anterior en el tema del agua, el fiscal no aprecia ningún tipo delictivo de importancia, pues creo que hay que respetarlo, igual que había que respetar, y así por lo menos algunos nos manifestamos cuando las denuncias, las querellas que interpuso el Partido Popular también fueron desestimadas por el juez, en cierta medida naciendo del mismo caso. Yo sí diría un poco que si el sentido de la denuncia del equipo de gobierno actual iba un poco en la expresión atropellada que hizo el delegado correspondiente en la puerta de la Fiscalía, pues no me extraña, porque la verdad es que lo que se escuchó en los medios, yo no conozco el contenido del escrito que presentó, pero sí por lo que pude escucharle al señor Bouza, ¿no?, que es el representante en este caso del Ayuntamiento, el que fue para interponer los escritos, pues no me extraña que la Fiscalía lo haya echado para atrás. Sí, bueno, yo mantengo el mismo sentimiento que sentí cuando se produce el hecho, ¿no? Una verdadera indignación. No se puede acusar al gobierno anterior de haber querido o haber permitido, sabiéndolo, el envenenamiento de todo un barrio de Cádiz. Eso me parece algo de una gravedad. No hablo desde el punto de vista jurídico, porque respeto evidentemente la decisión que la Fiscalía y los jueces hagan sobre el asunto, pero desde el punto de vista personal me parece algo absolutamente impresentable, algo de una gravedad extraordinaria que ciertamente ha debido producir, y yo creo que ha producido una ruptura en las relaciones ya políticas y personales entre unos y otros, porque realmente fue algo de una extrema gravedad. Dicho lo cual, ahora resulta que el tribunal archiva... La Fiscalía, ¿no? La Fiscalía archiva... ¿Vale? Si
la Fiscalía archiva antes de que el Partido Popular y el gobierno, el antiguo gobierno, hubiera interpuesto la demanda, hubiera sido archivada la demanda. A lo mejor no habría sido archivada la demanda, pero bueno, se han producido los recursos tanto de una parte como la de otra. Yo creo que esto tiene recorrido todavía, porque si además ahora el equipo de gobierno actual ha dicho que va a recurrir el archivo de la causa, pues todavía hay recorrido. No sé si el Partido Popular o las personas que se han personado como afectadas en este asunto hicieron el recurso y cuál es el recorrido del recurso. Eso forma parte del rito judicial. Lo que no cabe duda es que ahí el gobierno de González hizo algo extraordinariamente grave que va a marcar para mucho tiempo las relaciones políticas de esta ciudad, en mi opinión. Julio. Yo no politizaría el tema, porque yo creo que por encima de todo hay un problema que en la resolución de la justicia del fiscal, que es contradictorio y como tú bien dices, eso va a tener un recorrido. Porque se reconoce que efectivamente hubo una contaminación culposa que podía haber producido daños gravísimos, porque lo que se hizo fue abrir las válvulas a unos depósitos sin la previa desinfección, con lo cual estaban... Pero cuando dices culposa, ¿eso es literal de la resolución? Bueno, ¿o es cosa tuya? No, perdona. No, vale. Perdona, mi querido profesor. Lo que he es que leído. Culposa es un... Bueno, culposa. No, tú que eres es decir, yo estoy escuchando a hubo Julio, una irregularidad, digamos. Una irregularidad. Está claro, porque una contaminación hubo. Tú no puedes, eso no puedes abrir innegable. las válvulas de unos depósitos para incrementar el caudal, porque era necesario, por lo visto había una fiesta, no me acuerdo exactamente el motivo, hacía falta más agua, y entonces se abren unos depósitos que estaban contaminados. Entonces, en los protocolos técnicos, estaba hablando yo no quisiera politizar el tema, en el plano puramente técnico, y la Fiscalía incurre en una cierta contradicción que se irá aclarando, es decir, reconoce que hubo una negligencia profesional por parte de los responsables, que yo no quiero olvidar, en fin, claro. no quiero hacer referencia. La Fiscalía te da la razón, Julio. La Fiscalía te da la razón. Claro. La Fiscalía lo que dice es... Claro, pero déjame terminar. No me politicéis esto. Claro, pero déjame terminar. Dice, ha habido el problema es que ha habido una negligencia grave. Pues tú no puedes meter agua contaminada en la red potable. Eso podía haber producido, gracias al altísimo, no ocurrió, pero podía haber causado muchas muertes. Para que las bacterias que habría, pues no, por lo que fuera, no llegó hubo algún caso, pero leve, de ingresos en la residencia y tal. Entonces, la Fiscalía admite que ese error se produjo. Y hay, en esos casos, si a mí como arquitecto, desde luego, en una obra, se mata a un obrero, eso le ha pasado a muchos compañeros míos, porque no se han tomado las debidas medidas, aunque no haya dolo, digamos, mala intención, sino simple negligencia, porque no se han colocado las medidas de seguridad, los arneses, los andamios, lo que sea, se mata un obrero, sufre daño. Pero que se ha matado algún obrero. Vas a la cárcel, estás todo. Pero el equivalente a matarse a un obrero se ha producido. El equivalente a... Bueno, vamos a ver. Es que si pero me dejas hablar, profesor. Bueno, es que introduce elementos Bueno, vale. No vale el ejemplo, lo retiro. Bueno, aunque no se mate nadie, la negligencia profesional. Que tú eres el que habla de que se mata, la ¿no? La negligencia profesional que pone en peligro la vida o la salud de los ciudadanos es delictiva y la persigue la ley. Entonces, el fiscal admite que hubo negligencia. Lo que pasa es que al no haber habido damnificados graves, porque sí ha habido leves, archiva y yo creo que ahí hay un fallo, porque los abogados dicen, y los juristas en general, que no se pueden juzgar los delitos por sus resultados. Es decir, el delito en sí mismo, si tú cometes una negligencia profesional o técnica que puede ocasionar un grave daño, aunque por lo que fuera no se produjo, y lo pudo ocasionar porque se incumplió una parte importante del protocolo para la ejecución de ese trasvase de las aguas almacenadas
a la red potable, a la red que suministraba agua presuntamente potable, que dejaba de ser potable, introduciendo bacterias que podían haber sido mucho más nocivas de lo que luego fueron. Efectivamente, hubo suerte. Podían haber muerto gente si esas bacterias, en lugar de ser salmonella, que es lo que había, pues hubieran sido más. Entonces, eso, hay una contradicción, y en el recorrido probablemente, y yo no quiero hacer referencia a si era el PP o era Izquierda Unida o era quien fuese, que dirigiera, yo me limito a un análisis técnico, porque además lo he vivido, he trabajado toda mi vida en ese tipo de cosas, y cuando hay una negligencia profesional, la negligencia en sí mismo es un delito, independientemente del resultado. Vamos a ver, Vamos a escuchar a Manolo. yo de todas formas no me voy a meter en los vericuetos legales que yo creo que no ayudan, no van a ayudar a esclarecer exactamente qué es lo que ha pasado. Para mí hay tres cosas que ocurrieron. Una primera, en el barrio de Loreto, y durante 13 días ocurren unos acontecimientos que crean alarma, que hacen que se tenga que cortar el agua, que la gente esté inquieta por las explicaciones que se dan, porque al principio parecía que no se encontraba el porqué de dónde podía venir el causante de eso, y eso es un hecho real que ocurrió ahí, y ahí hubo una determinada gestión por quien entonces tenía la responsabilidad de gestionar una situación como esa, que es complicada por las consecuencias que tiene y que pueda tener. En segundo lugar, hay luego un ayuntamiento que llega nuevo y que es lícito que quiera aclarar qué pudo ocurrir allí, y que entonces los propios servicios de eso establezcan un informe para ver qué es lo que ha pasado ahí, pues yo creo que eso es legítimo. Pero en tercer lugar ocurre una cosa que es a mí la que me parece que ha envenenado este asunto, y es que no era tanto el interés, desde mi punto de vista, de aclarar qué ocurrió para poder corregir lo que hubiese podido haber de fallo en un futuro que pueda haberlo en otra administración, sino que se quiso utilizar lo que había pasado como un arma, no solo para desgastar al adversario, sino para hacer unas acusaciones que a mí me parecen absolutamente terribles. El decir en una asamblea el alcalde, un concejal de medio ambiente y un jefe de gabinete, decir en una asamblea que lo que se ha producido es que a sabiendas, porque así consta en el entrecomillado, que a sabiendas se ha intentado envenenar a un barrio en Cádiz por la responsabilidad de los que estaban, eso es una absoluta barbaridad, porque eso no es el querer, porque muchas veces a mí me da la sensación de que cuando se quiere hacer, que es un error que se comete muy frecuentemente, querer analizar la gestión de equipos anteriores, pero no bueno, de los fallos que hay ahí, y que por eso se supone que perderían las elecciones, entre otras cosas, por los fallos que hayan podido cometer, sacar consecuencias para que eso no vuelva a ocurrir. No, se hacen muchas veces esas indagaciones para ver cómo con eso hago un instrumento que contra más daño pueda hacer al que estuvo antes, mejor. Y en este caso haciendo acusaciones que me parece que son tremendas. Y voy a más, querer seguir por la vía esta, porque tú decías antes, yo no quiero politizar eso, pues precisamente para no politizar eso lo que no puede hacer un concejal es irse a presentar la denuncia a la Fiscalía, mostrar a los medios de comunicación, aquí está la prueba de lo que nosotros, y ahora van a ver porque aquí... Bueno, claro, pues precisamente eso es politizar el asunto y llevarlo a un terreno que yo creo que debiera de sacarse consecuencias, y así lo dice el fiscal, que efectivamente pudo haber en la gestión pues tardanzas, errores, en detectar que lo que efectivamente había provocado eso no era lo que se había pensado, que era que en un piso había una fuente que era un grifo que contaminaba, sino que efectivamente al haberse abierto aquí a la altura de la zona franca, pues había agua estancada, no se había hecho la limpieza previa, y eso es lo que provoca eso. Pero quiero decir, de ahí a deducir en una asamblea y hacer público en una asamblea la máxima institución del ayuntamiento de que ahí está, es que se quiso envenenar a la gente sabiendo que se quería envenenar. Eso es algo que hay que tiene que retirarlo alguien, tiene que retirarlo, tiene que decir, pues miren ustedes, no, el informe puede eso, y se
Pero eso no fue así, y eso fue una barbaridad, se nos calentó la boca y eso no fue así. Pero seguir por el terreno para seguir incidiendo, y ahora vamos a recurrir lo que ha dicho el fiscal, para seguir manteniendo esa Mientras especie los de otros duda, han recurrido. eso es una barbaridad. Manolo, ¿eh? yo Es una barbaridad. despolitizaría el tema, pero sí me tomaría en serio el tema técnico. Es decir, eso no puede volver a ocurrir. Lo que no se puede volver a ocurrir, no puede volver a ocurrir que en esta ciudad se cometan... Sáquense consecuencias de esas cosas, se cometan del informe que se ha hecho. Negligencias. Claro. Sí, me parece bueno, muy bien. que hubo, fue una suerte. Pues realmente unas aguas estancadas, cuando se abren si no se desinfectan previamente y se meten en la red de agua potable, evidentemente eso podía haber provocado muchas muertes. Hubo suerte porque las bacterias no eran especialmente agresivas. Hubo pequeños daños, hubo diarreas y cosas de esas, pero bueno, eso yo creo que sí es bueno que se porque para eso está la justicia, para castigar conductas en definitiva, negligentes, pero yo sin politizarlas, sin politizar el tema. Estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Manolo, y yo creo que va a ver cómo se soluciona la parte personal de todo este asunto, porque la parte personal es que se reúnen en el pleno de la ciudad de Cádiz unos señores que representan a los gaditanos, y por una intervención absolutamente, despreciable del equipo de gobierno, se ha provocado una ruptura y se ha provocado una situación de malestar dentro de un grupo de ciudadanos, por cierto, que ganaron las elecciones. Dice, nadie ganó, ellos ganaron las elecciones. Tuvieron más votos, no ganaron. Entonces ¿cuándo se gana y cuándo se pierde? Bueno, pero cuando se tiene mayor absoluta. el balón al pasto. Bueno, es que cuando se gana, nos cuando se vamos, pierde. Cuando tiene mayor vamos a ir a otra No, discusión. Vale. Vamos a hablar de Loreto. Entonces lo que estoy diciendo, lo que yo veo, Manolo, es que me parece bien que deberían haber intentado ya haberse disculpado, Los informes. haber continuado. Sacar consecuencias para que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque estos señores tienen un modo de bien. hacer política que consiste en eso, en la destrucción del... Vamos a cambiar de tema. No politices, Enrique, tú por Vamos a otro cambiar de lado. tema, ¿vale? Vamos a cambiar de tema. Seguimos en la Fiscalía. Parece que nos vamos a instalar en la Cuesta de las Calesas. Bueno, la Fiscalía ha abierto diligencias a raíz de una denuncia de 5 trabajadores de Suficointer sobre diversas o presuntas irregularidades en el tratamiento que la Inspección de Medio Ambiente le daba a esta empresa. Como saben ustedes, hace unos 10 años, me parece, el Ayuntamiento adjudicó a la Unión Temporal de Empresas, Suficointer, la limpieza y recogida de residuos urbanos en la ciudad de Cádiz, que la tenía con anterioridad otra UTE donde participaba Urbaser y FCC. A pesar de ser más cara la oferta de esta UTE, de Suficointer, se le adjudica y con el paso del tiempo deja de haber inspecciones al trabajo que hacía Suficointer. No hay ni una sola expediente administrativo donde se pueda sancionar incumplimientos de contrato de Suficointer, a pesar de que ha habido cosas que no ha habido. Y el periódico digital OK Diario empezó a publicar, entre otras conversaciones grabadas al actual concejal de limpieza y entonces jefe de los inspectores de medio ambiente, Manuel González Bouza, donde reconoce que en las actas de los inspectores no se había tenido en cuenta que habían salido menos camiones o menos trabajadores, etcétera, etcétera. Pidió el Partido Ciudadanos una investigación en el pleno del Ayuntamiento y con los votos en contra de Podemos y Ganar Cádiz, la abstención del PP, no salió adelante esa investigación, que ahora ha provocado en la Fiscalía la apertura de estas diligencias. No, el concejal, el que hablamos antes, ¿El mismo? de la escalera. ¿El mismo? Sí, el mismo. No, yo me gustaría hacer una reflexión, pero de tipo, lo que tú, el marco conceptual. Vamos a... George Lakoff. Yo creo lo siguiente, yo creo que la noticia no debería haber sido que la Fiscalía ha iniciado el procedimiento, sino cuando la Fiscalía termine el procedimiento, porque se hace una especie de prejuicio de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, es que ahora mismo uno se pronuncia sobre cosas cuya materia desconoce al 100%, solamente lo que OK Diario ha dicho, lo que ha dicho Diario de Cádiz, o lo que se ha comentado un amigo, alguien que está adentro, tal,
pero realmente después ocurre a lo mejor que quien tiene la información, que es el que la está recabando, que es la Fiscalía, y hasta que la Fiscalía no termine el procedimiento y lo eleve o lo archive, ¿nosotros qué hacemos? Eso es lo que yo me reservo desde luego hasta ese momento, porque es que si no podemos caer de nuevo en lo que de alguna manera estamos criticando. Bueno, de todas formas, cabe distinguir entre la responsabilidad jurídica, judicial, que la dirime Saido y la responsabilidad política. Yo creo que, bueno, si lo que se ha dicho hasta ahora es cierto, que ha habido negligencia en los controles y desde luego Cádiz, yo vivo en el centro de la ciudad de Cádiz, es una ciudad que deja mucho que desear en el aspecto de la limpieza, siendo como es una ciudad que debía cuidarse primorosamente por sus extraordinarios valores arquitectónicos y urbanos. Como ocurría antes, quizás, como ocurría antes de este gobierno. No lo sé si ocurría antes, pero vamos, yo no lo sabes prefiero tú, no politizar. porque antes no vivía en el centro de Cádiz, ¿tú? Pero, chico... No, te pregunto. Yo no quiero politizar el tema. No, pues si no politizo, te hago una pregunta. Dice, yo vivo en el centro de Cádiz y eso está... Antes no vivías tú en el centro, antes no estaba... No, antes vivía en el puerto. Vale. En el puerto. ¿En el centro del puerto o la periferia? No, en una urbanización. Entonces era rico y era pobre. Hoy los dos Manolos estamos condenados a asistir a este duelo florentino entre los pelos blancos. Sí. Uno que hay corral. Bueno, pues muy bien. Uno que hay corral. Sí, pero bueno, Bueno, vamos que termine Julio, venga. Muy rápido, simplemente diciendo que yo creo que hay una responsabilidad política y Lolo, como llaman popularmente, debía responder, debía dar la cara y responder, porque evidentemente la situación de higiene, digamos, de la ciudad de Cádiz es bastante deficitaria. Yo no sé qué pasaba antes, pues ya te digo que antes, como era rico, vivía en una... Ya soy pobre y vivo con los pobres. Yo en esto voy a un previo en relación justo al tema que tratamos anteriormente, y es lo que desacredita muchas veces a la política en general, que son las famosas dos varas de medir. En el tema anterior, el mismo concejal, sí, que ahora del que estamos hablando, pues mostraba, antes de presentar esas pruebas a la Fiscalía para que se pronunciase sobre el tema, aquí está la prueba del poco menos que del delito, Carbono y 14. previamente se había dicho en una mesa redonda, pues el tema de el que a sabiendas envenena y eso. Bueno, ahí, por tanto, no se presume que en absoluto pudiese haber, hasta que la justicia se pronunciase, ningún atisbo de presunción de inocencia en un tema tan gordo como el que se le estaba imputando. Bueno, en este tema, al alcalde le preguntan ¿qué opina usted de lo que ocurre con su concejal? Y dice el alcalde: nosotros vamos a colaborar con la justicia, que eso es lo que siempre ha dicho el PP cuando le han preguntado por los casos de corrupción, y ya se pronunciará la justicia. Joder, qué dos varas de medir más inmensas. Sobre todo ante un caso de eso, porque si un concejal del PP ahora mismo estuviésemos escuchando que hay grabaciones de él en el que de alguna manera pues dice que él, que tenía la responsabilidad en su momento de coordinar a los inspectores de limpieza y eso, pues él sabía que, bueno, pues inmediatamente se hubiese dicho: no, esa persona tiene que poner... ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta dónde vamos a llevar por estos caminos de los que no está libre nadie, los que hemos hecho política somos muy conscientes de que hemos utilizado desgraciadamente muchas veces este mismo tipo de comportamiento para dirimir cosas políticas, pero eso solo nos lleva a un terreno en el que el ciudadano se aleja constantemente de la política. Y luego ya, entrando un poquito, pero de pasada en el tema, porque tampoco hay mucho tiempo, lo que sí parece que está acreditado es que esta es una compañía que tiene un pliego de condiciones y que en muchos casos, ahora y antes
no ha venido cumpliendo, y que parece que los trabajadores que se decían que estaban trabajando en ese momento, pues no era así, los medios que se estaban no era así, lo que tenía que haber montado pues no era así, y que siempre, curiosamente, y no se sabe por qué, a ver si ahora se aclara, una vez que ha entrado en una vía judicial, el por qué con todos esos incumplimientos de pliegos, ni el ayuntamiento anterior ni este han estado dispuestos nunca a decir eso. Y yo coincido contigo cuando dices, ante una cosa como esta, la nueva política debiera ser salir y hacer una rueda de prensa y decir, miren ustedes, ante este tipo de acusaciones, y dar una primera aclaración. Es tu responsabilidad cuando se está dudando de la forma que se está dudando ahora mismo de eso. Ahora, si no, es el mismo comportamiento que ha habido siempre. Falta la última. Si me perdonáis, que tenemos que hacer un pequeño receso, y ahora te doy la palabra, que tú no has hablado. Volvemos en un momento.